Jóvenes, buenas tardes. Por favor, confirmen si me escuchan. Buenas tardes, profesor, sí se escucha. Buenas tardes. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a ver entonces si inicio a la clase de hoy. En la clase de hoy vamos a ver bueno, esta es en realidad la continuación de la clase del día lunes, ¿no? Que vimos los criterios para poder determinar el número de exploraciones y la profundidad de exploración. ¿Ok? Ahora vamos a ver las diferentes técnicas de exploraciones geotécnicas. Vamos a ver las características que tiene cada uno de los métodos de exploración. Y luego vamos a resolver un ejercicio. ¿Ya? Bueno, ya les envié exámenes pasados, así que resolveremos uno de esos ejercicios. Bien. Métodos de exploración geotécnica. De todos los métodos que existen, pues estos métodos se pueden agrupar en dos grandes grupos, valga la redundancia, dependiendo de la intervención o no al terreno. Por ejemplo, tenemos los métodos no destructivos, no invasivos, también conocidos como métodos indirectos, ¿ok? Son técnicas no destructivas y proporcionan información espacial del suelo o la roca. También proporciona información hidrológica, información ambiental, y estos métodos utilizan tecnología, eh, tecnología de punta. Por ejemplo, están los métodos electromagnéticos, ahí se tiene el equipo georradar. Los métodos sísmicos que se basan en el registro de propagación de ondas sísmicas, las ondas P, las ondas S y las ondas superficiales, las ondas de Rayleigh y las ondas Love. También están los métodos geoeléctricos y los métodos gravimétricos. En su conjunto, todos ellos no requiere realizar intervención en el terreno, o sea, no requiere realizar ningún tipo de excavación. Y luego están los métodos invasivos o destructivos o directos. También a estos segundos métodos se les conoce como métodos directos. Estos métodos sí alteran la masa del suelo, por ejemplo, una excavación de una calicata, la ejecución de un pozo, ya sea con diferentes técnicas de exploración, por ejemplo, perforación con barrenas eléctricas, perforaciones manuales, la perforación diamantina, los diversos ensayos que se realizan en campo, que requiere pues la intervención del terreno. Entonces, de forma general, a los primeros se le conoce como métodos indirectos, y a los segundos se les conoce como métodos directos. Ahora, ¿por qué el término directo e indirecto? Pues ese nombre corresponde básicamente a la observación del perfil estratigráfico. Una excavación te permite visualizar directamente el perfil estratigráfico, identificando el tipo de suelo, el espesor, la presencia del nivel freático y etcétera. Uno lo puede visualizar directamente. En cambio, los métodos indirectos requieren una correlación en función a las técnicas electromagnéticas, a las propiedades que presenta el suelo para propagar las ondas P, las ondas S, y a diferentes técnicas que, digamos, se utiliza para interpretar indirectamente los perfiles estratigráficos. Ahora, en una exploración geotécnica, los métodos directos son obligatorios. O sea, no existe
una investigación geotécnica sin usar métodos directos. ¿Ok? Entonces, este segundo grupo se ejecuta de forma obligatoria. Claro, no todos, pero algunos de ellos. ¿Ok? En cambio, los métodos indirectos son complementarios. Claro, son necesarios, pero de forma complementaria. Deben complementar a los métodos directos. ¿Ya? Entonces ahí vamos a describir los ensayos más importantes de cada método, de cada grupo en todo caso, y partiendo pues de los métodos geofísicos o métodos indirectos, recuerden, geofísicos o indirectos. Estos métodos no requieren la intervención en el terreno, usualmente se evalúa desde la superficie, por ejemplo ahí tenemos el georradar, ¿ok? Este equipo, el georradar, permite obtener alta resolución y frecuencias, utiliza la técnica electromagnética para obtener imágenes del suelo, claro, requiere de una interpretación, utiliza una antena como transmisor y receptor del pulso o la señal. El pulso receptor permite reproducir imágenes continuas del perfil del suelo y la resolución del georradar disminuye con la profundidad. Por ejemplo, acá tenemos un camión, ¿no? un vehículo donde se recepciona toda la información, se coloca una antena y esta antena dispara, digamos, radios a cierta frecuencia, ¿no? Y la reflexión y la reflexión de las ondas es captada nuevamente por la antena y en función a esa información podemos determinar los diferentes perfiles del suelo sin necesidad de hacer algún tipo de excavaciones. Otra técnica son las prospecciones sísmicas. En este caso, esta técnica utiliza la velocidad de propagación de ondas que está asociada a los parámetros elásticos del suelo. Recuerden que un objeto más rígido permite permite propagar las ondas a mayor velocidad. En cambio, un objeto menos rígido, la velocidad de propagación de ondas será más lenta. Entonces, la velocidad de propagación depende mucho de la rigidez. Entonces, esa técnica es aprovechada para poder identificar los diferentes perfiles del suelo. Ahora, este ensayo se ejecuta en la superficie del terreno, por lo tanto no requiere la intervención, no requiere ningún tipo de excavación, pero sí utiliza una serie de geófonos, acá vemos unos geófonos que presentarán un arreglo, ¿ok? La distancia entre cada geófono va a depender de la profundidad a la que se quiera alcanzar. Usualmente estos geófonos se colocan en serie, tienen un circuito, o sea, están conectados mediante cable de forma en serie y además en una placa metálica es donde con una cierta energía se aplica un martilleo. La energía del martillo también es registrada. Entonces acá básicamente lo que se obtiene es la vibración en el tiempo, ¿no? Entonces cuando se vibra acá el terreno, esa vibración viaja y se reflecta pues y refracta pues en los cambios de estrato y eso es captado por cada uno de esos geófonos. Entonces en función al tiempo de recepción podemos calcular la velocidad de propagación de onda y con esa técnica se puede interpretar los diferentes perfiles del suelo. Entonces la ventaja de los métodos indirectos es que podemos visualizar de forma amplia y continua los perfiles estratigráficos. ¿Ok? Sirve básicamente para la caracterización geotécnica, para la determinación de los diferentes perfiles del suelo y sus respectivos espesores. Ahora, esta técnica puede tener gran alcance, puede llegar fácilmente hasta los 100 metros de profundidad. Así que es muy empleado, ¿ya? Sobre todo en nuestro medio, en el Perú, las prospecciones sísmicas son muy empleadas.
Por ejemplo, acá se visualiza el perfil sísmico. Esto fue realizado en el proyecto Chinchero. En ese proyecto Chinchero se ejecutaron una serie de ensayos y prospecciones. Dentro de ellos tenemos pues las prospecciones indirectas. Aquí ustedes pueden visualizar unas líneas de color rojo. Esos son los resultados de los ensayos sísmicos. En este caso, del ensayo más W. ¿Ok? Bueno, el ensayo más W es un tipo de ensayo sísmico. Y notarán que estos de acá llegaron a una profundidad de unos 30 metros. ¿Ya? Y, perdón, esta de acá llegaron a una profundidad, sí, son 30 metros, 30 metros acá. Y estas de acá llegaron hasta una profundidad de 100 metros. ¿Ya? Evidentemente uno va realizando el arreglo de los geófonos en función a la profundidad a la que se quiere llegar. Y en función a la rigidez podemos realizar una interpretación del perfil estratigráfico. Por ejemplo, acá no sé si se visualiza, la línea roja es cómo va variando en el eje horizontal la velocidad de ondas de corte y en el eje vertical la profundidad. Entonces, a lo largo de la profundidad, pues la velocidad de ondas de corte van incrementando. Eso significa que la rigidez del suelo también va incrementando. Entonces, con eso se hace una interpretación y finalmente, pues, se obtiene un perfil sísmico. Otra técnica muy importante en el grupo de métodos indirectos es el ensayo de resistividad eléctrica, también conocido como la tomografía eléctrica. Este ensayo se utiliza básicamente para identificar suelos con presencia de agua, ya que utiliza la conductividad del agua subterránea. Sin embargo, aquí es importante aclarar el concepto de resistividad. ¿Ok? La resistividad es un concepto contrario a la conductividad. O sea, recuerda que el agua es altamente conductivo, ¿cierto? Entonces podemos decir que el agua presenta muy baja resistividad. La resistividad, digamos, es la oposición a la propagación de la corriente eléctrica. Ya, digamos de ese modo, ¿no? Entonces, básicamente este ensayo permite determinar suelos con presencia de agua y suelos sin presencia de agua en función a la propagación de ondas eléctricas que tiene pues el agua, ¿ya? Utilizados para identificar y cuantificar la profundidad de agua subterránea y la determinación de arcillas. Varía con el contenido de humedad y el cambio de temperatura. En general, un incremento del contenido de humedad del suelo da como resultado una reducción de la resistividad. O sea, a mayor cantidad de agua, menor será la resistividad del suelo. Y viceversa, ¿no? A menor cantidad de agua, mayor será la resistividad del suelo. La resistividad de los suelos húmedos de grano fino son generalmente mucho más bajos que la resistividad de los suelos de grano grueso. El método para medir la resistividad del suelo implica colocar 4 electrodos, ¿no? Hay que aprovechar la característica que tiene el suelo. El suelo, recuerden, es como un cable grande, ¿ok? Por eso es que a veces conectamos pues el cable a tierra, ¿no? Entonces, se colocan electrodos, usualmente 4 electrodos en el suelo, en una línea con el mismo espaciado, y por uno de los dos, bueno, se utilizan 2 electrodos para aplicar una corriente eléctrica al terreno. Y los otros 2 electrodos son los receptores para medir el voltaje. ¿Ok? Y en función a ello podemos verificar la resistividad del suelo. Ese es el resultado que básicamente se obtiene de un ensayo de resistividad eléctrica. Ojo, que aquí no hay que realizar ninguna excavación en el terreno. Todo se realiza a través de la superficie. ¿Ok? Por ejemplo, acá se ha colocado varios nodos. Bueno, acá tenemos el electrodo 7, el electrodo 8, el electrodo 15, el electrodo 20, ¿no? Pero mínimamente se colocan 4 electrodos. En este caso hay varios, más de 4 electrodos. Entonces, por un electrodo medimos la corriente, por el otro recepcionamos la corriente.
y en función a la capacidad de conductividad o resistividad que presenta el suelo, podemos hacer interpretaciones y obtener pues un mapa tomográfico de este tipo. ¿Ok? Entonces acá, por ejemplo, se presenta un mapa de color, claro, en un corte, en un perfil, notan que llega hasta los 17 metros aproximadamente, claro, para este ensayo, pero según el arreglo y según el voltaje que se induce en el terreno, se puede llegar a altas profundidades, ¿ok? Por ejemplo, en Chinchero se alcanzó profundidades de hasta 70 metros, ¿no? Entonces, pues, esa es la ventaja de estos métodos, que podemos tener una información continua hasta profundidades muy considerables. Entonces, acá se presenta una escala de colores, y en esta parte vemos la escala en Omnius. Entonces, pues, la escala de tonalidad morada, azulada, presenta baja resistividad. ¿Eso qué significa? Que hay presencia de agua. ¿Ok? Justamente en esta zona, posiblemente los suelos se encuentran saturados, en esta zona también, en esta zona también, y es más, posiblemente en esta zona haya infiltración. Entonces, todo ello pues es una interpretación en función a los resultados de resistividad. Por lo contrario, las coloraciones las coloraciones roja presentan alta resistividad. Eso significa que su conductividad es muy baja. Por lo tanto, o esos suelos se encuentran secos o son suelos granulares. ¿De acuerdo? Esa es la característica. En función a ello podemos interpretar, posiblemente sea un suelo no saturado o posiblemente sean suelos granulares, como indica acá, ¿no? Suelos granulares, arena o grava, no saturados. Acá dice suelos finos, que puede ser arena, arcilla, saturadas, ¿no? Entonces, esta información sirve para saber a qué profundidad se encuentran los suelos orgánicos, a qué profundidad se encuentran los suelos saturados, los suelos finos, los suelos granulares, sin necesidad de hacer alguna excavación. ¿De acuerdo? Esos son los principales métodos y a ver si puedo, a ver, vamos a ver. Bueno, acá tengo, bueno, eso va a demorar porque está en el drive. Bueno, quería mostrar nomás. Bueno, quería mostrarles algunos resultados, algunos ensayos más, pero bueno, está en archivo comprimido y hasta descomprimirlo me va a ganar el tiempo, ¿ya? Pero básicamente es mostrarles diversos ensayos indirectos, ¿no? Recuerden que estos métodos indirectos son complementarios a los métodos directos. Ahora, ya entenderán por qué son complementarios, ¿no? Son complementarios porque justamente cuando uno ejecuta, por ejemplo, una perforación en un punto, solamente conoces los datos en ese punto. Por ejemplo, si yo realizo en esta zona una excavación, solamente conoceré las características del suelo en ese punto o en esa sección. ¿Ok? Ahora, estos ensayos me permiten complementar a esa información que yo tengo para poder extender o extrapolarlo con menor incertidumbre. Entonces, de esa manera tengo una información más, más próximo a la realidad, porque recuerden que las investigaciones geotécnicas siempre estarán sujetas a cierto grado de incertidumbre. Entonces, para reducir el grado de incertidumbre, los ensayos geofísicos me permiten complementar a las investigaciones directas. Bien, entonces ahora vamos a ver los métodos directos, también conocidos como los métodos destructivos o invasivos. Estos ya son métodos directos. Por ejemplo, uno de los métodos ampliamente utilizados son las calicatas. ¿Ok? Calicatas o excavaciones, ¿no? Se pueden realizar manualmente, como vemos en la foto, o se puede realizar a través de maquinaria, por ejemplo, una excavadora, ¿no? Una retroexcavadora puede hacer una zanja
y podemos visualizar cómo cambia el perfil. ¿De acuerdo? Estos métodos, mejor dicho, las calicatas, permiten realizar una inspección directa del perfil estratigráfico del suelo. Permite realizar ensayos in situ dentro de la excavación. Permite la obtención de muestras, ya sea alteradas o inalteradas, para los diferentes ensayos que se ejecutan en el laboratorio. Por ejemplo, esta foto muestra una de las calicatas realizadas en uno de los proyectos en el cual yo participé, ¿no?, en el estudio de mecánica de suelos para la construcción de la Facultad de Letras en la Universidad de San Marcos. Esta calicata alcanzó una profundidad de 13 metros y evidentemente se ejecutó de forma manual. Y allí mucho cuidado, ¿no? O sea, no en todos los suelos podemos alcanzar profundidades considerables, ¿no? Algunos suelos no se permite realizar excavaciones. Por ejemplo, si este suelo hubiera sido una arena, no se puede realizar una excavación, porque las arenas siempre van a deslizar y ese deslizamiento puede causar daños al obrero que ejecuta la calicata, ¿no? Imagínense, causa un derrumbe, el obrero queda sepultado, ¿no? Entonces, la excavación de las calicatas debe realizarse con mucho cuidado y en determinados tipos de suelo. En este caso, San Marcos, la Universidad de San Marcos, pues se encuentra en un depósito de grava bastante densa, así que no hay ningún problema en la excavación. Pero igual hay que tener toda la seguridad, ¿no?, del caso. Usualmente la excavación se acompaña con entibados o se coloca un enmallado para evitar el desprendimiento, ¿no? Imagínense que una pequeña grava caiga al orificio en la superficie y eso adquiere cierta velocidad, 13, 14 metros de profundidad, adquiere cierta velocidad, y si el obrero está agachado, no sé, o está operando, pues esa grava le puede causar un daño. Entonces, para evitar ello, pues se recubre usualmente con geomallas y esto me permite realizar un trabajo seguro. Además, durante la excavación de calicatas profundas, es importante tener el control de gases tóxicos. Hay un aparato, este aparato registra, digamos, la pureza del aire, ¿no?, y detecta, pues, si por ahí hay un aire tóxico, ¿no? Por ejemplo, en la excavación se puede encontrar, pues, diversos gases tóxicos, como amonio, etcétera, ¿no? Que al ser inhalados, pues, evidentemente, hay daños a la salud. Entonces, todas esas previsiones se toman en cuenta. También debe haber constantemente una línea de vida. De tal manera, cualquier cosa que ocurra, el obrero es rápidamente sacado de esa excavación, ¿no? Entonces, todas esas medidas hay que tomar en cuenta antes de decidir realizar una calicata. En Chinchero también realizamos calicatas de hasta 30 metros, ¿ok? Con una excavación manual, 30 metros de profundidad, porque el suelo, pues, presente era suelo arcilloso, denso, y las arcillas, pues, sí permiten mantener paredes verticales. Claro que se realizó el entibado necesario para evitar los derrumbes y así salvaguardar la vida del obrero. Y observen, este material extraído, pues, es directamente la calicata, ya es una muestra alterada porque se alteró las condiciones físicas, varió su densidad, etcétera, ¿no? Y observen diferentes tamaños, gravas, bueno, bloques incluso desde 30, 40 centímetros de diámetro hasta arenas finas. Y aquí al costado justamente se visualiza una foto. Ya, esta es la misma calicata, pero esta foto fue tomada, pues, desde la profundidad de la excavación, ¿no? Acá ven como una apariencia de luz, eso no es la luz, sino más bien es la luz natural, ¿ok? Y aquí justamente podemos observar directamente el perfil estratigráfico. Por eso se llaman métodos directos, porque te permite visualizar directamente los perfiles. Bueno, el perfil estratigráfico, los diferentes tipos de suelo, puedes tomar la muestra, puedes realizar ensayos dentro de la excavación y esa es la ventaja que presentan, pues, estos métodos. El segundo tipo de método directo son el uso de barrenas eléctricas o barrenas manuales.
Por ejemplo, acá en la imagen se visualiza el uso de una barrena eléctrica. Estas barrenas pueden tener diámetros desde 4 hasta 10 pulgadas y permite la excavación, ¿no? A medida que va excavando, estas hélices van retirando la muestra, así que podemos visualizar cómo va cambiando el perfil estratigráfico. Y permite la toma de muestras alteradas, ya que durante la excavación la muestra se va a alterar, va a cambiar su estructura. ¿Ok? También tenemos los métodos rotatorios. Esto es similar a las barrenas, pero ya usa un equipo más especializado y es más, puede ser algunos equipos monitoreados donde directamente podemos trazar el perfil estratigráfico. Ok, por ejemplo, acá vemos una barrena helicoidal y gracias a este equipo, con la potencia que tiene el equipo, por rotación se va realizando la excavación y la extracción del material alterado. Ahora, durante la ejecución de ese ensayo, finalmente cuando ya se retira la barrena va a quedar un hoyo, un orificio o un pozo. Dentro de ese pozo se pueden realizar ensayos in situ. Otro tipo de método directo o método destructivo vienen a ser las perforaciones diamantinas. ¿Ok? Estas perforaciones diamantinas se pueden utilizar tanto en rocas como en suelos duros. Permite obtener muestras inalteradas mediante rotación o aplicación de presión vertical. Y también se puede obtener muestras mediante el proceso de lavado, ya que durante la ejecución, acá está la corona de la perforadora, durante la ejecución se inyecta agua. El agua tiene básicamente la finalidad de enfriar la temperatura, porque durante la excavación este cabezal va girando, se va a producir enorme temperatura, así que el agua va a enfriar y además el agua lubrica, facilitando el proceso de excavación. ¿Ok? Entonces, como se inyecta agua, el agua por los laterales va a ir retornando y usualmente ese retorno arrastra las partículas. Lo que se va cortando es arrastrado por la partícula. Entonces finalmente llega a la superficie, acá se colecta el suelo y podemos visualizar cómo va cambiando el suelo. O también durante la excavación usualmente se retira la corona y se introduce un muestreador. Esos muestreadores permiten la obtención de muestras inalteradas. El muestrador emplea en la punta un material más duro, usualmente es diamante. Por ejemplo, acá vemos tres muestreadores o tres coronas. ¿Ok? Acá tenemos el diamante. Ya, bueno, no es una corona precisamente diamante, sino más bien es bañado en diamante. Acá vemos la corona de carburo y acá vemos la corona de sierra. Ahora, ¿cómo elijo el tipo de corona? Pues eso va a depender del material que yo voy a excavar. Por ejemplo, si yo voy a perforar una roca, lo ideal es utilizar una diamantina, porque con un carburo no vas a poder excavar la roca. Si voy a excavar un suelo denso, puedo excavarlo con carburo, o si el suelo es no tan denso, puedo utilizar simplemente una corona de sierra, ¿no? Esto sí ya es metal, netamente metal. Entonces, pues en función de la dureza del terreno, puedo elegir qué corona utilizar. Ahora, es necesario que durante la perforación se inyecte agua, ¿ya? Si no, digamos, el proceso de trabajo no es optimizado. El agua, recuerden, enfría la corona y además actúa como un lubricante. Las perforaciones diamantinas permiten realizar diversos ensayos, ¿no? Por ejemplo, se perfora hasta cierta profundidad, se retira la corona, se retira el eje y el pozo queda vacío, ¿no? Y una vez realizado ello, pues se puede introducir cualquier ensayo o cualquier sondeo, por ejemplo el SPT. ¿Ok? Entonces a esta profundidad se puede realizar el SPT. Ahora, usualmente los ensayos SPT requieren de una perforadora, ¿ya? Porque la perforadora va avanzando en profundidad y una vez que se llega a la profundidad deseada, se retira la corona y se introduce
el SPT para ejecutar el ensayo. Acá se ve una serie de imágenes del proceso de excavación, bueno, en este caso una perforadora diamantina. Estos equipos ya son bastante especializados, incluso tienen orugas, incluso los equipos modernos tienen control a remoto, ¿no? que permite el fácil desplazamiento del equipo. ¿Ok? Esta perforación fue realizada para la construcción del estribo de un puente. Entonces acá se perfora y la ventaja de esta perforadora es que puedes obtener una muestra continua. Y esa muestra continua usualmente se coloca en unas cajas especializadas, ¿no? Por ejemplo, esta caja tiene un nombre, tiene la progresiva, el kilómetro, porque esta es una vía, entonces lo ubicamos en función a su kilómetro. Y acá dice, ¿no? Este es el ensayo, la posa 1 o el sondeo 1, ¿ok? Y las coordenadas, ¿no? del punto de la perforación. Y acá se coloca pues el número de caja, ¿no? Por ejemplo, esta es la caja 2 de 4 cajas. Aquí son todas las cajas que se obtuvo o todas las muestras en estas cajas que se obtuvieron durante la perforación. Y también se indica pues de dónde a dónde inicia, bueno, en qué tramos de la perforación se realiza el logueo, ¿no? Esa es la forma de cómo se registran las muestras. Por ejemplo, aquí observamos, ¿no? Este tramo parte desde los 430 hasta los 890, bueno, 9 metros, ¿no? Prácticamente unos casi 5 metros de perforación se encuentran ubicados acá. Y podemos ver directamente qué material se encuentra, ¿no? Por ejemplo, acá hay una serie de gravas, hasta acá hay gravas, y ahí viene gravas con finos, ¿no? Y por acá tenemos finos, y así podemos realizar el perfil estratigráfico, ¿no? Igual en esta zona, ¿no? ¿Ok? Bueno, imagino que esta es la primera caja, la segunda caja, la tercera caja y la cuarta caja y llegó hasta cierta profundidad. ¿Ok? Así que la ventaja de esta perforación es que puedes obtener una muestra continua y esa muestra continua te permite elaborar el perfil estratigráfico del terreno. Bien, entonces hasta aquí hemos visto las diferentes técnicas de intervención en el terreno, ¿ok? Ya sean los métodos directos o los métodos indirectos. Y ahora vamos a ver los diferentes sondeos. Ojo que los sondeos ya son ensayos, ¿ya? Los puntos anteriores no eran ensayos, solamente eran ejecución de excavaciones, ¿ya? Pero ahora sí vamos a ver los diferentes tipos de ensayos. Claro, en la literatura hay una gran cantidad de ensayos, ¿ya? Por ejemplo, acá en esta imagen ven diferentes tipos de ensayos. No vamos a describir todos los ensayos, sino más bien vamos a describir el ensayo SPT, el ensayo CPT, la veleta, el dilatómetro y el presiómetro, ¿ya? Esos son los ensayos de los cuales voy a hablar. Esos ensayos son realizados en campo. Por lo tanto, se conocen como ensayos in situ. ¿De acuerdo? Se ejecutan normalmente en una excavación. Por ejemplo, el SPT se ejecuta dentro de un pozo o una excavación. La veleta también se ejecuta dentro de un pozo. El ensayo dilatómetro también, ¿no? Entonces, la mayoría de los ensayos pues se ejecutan dentro de una perforación. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Jóvenes, ¿se me escucha bien? A ver, ¿me confirman? ¿Está claro? Ok. Bien, entonces vamos a realizar la descripción de los ensayos principales. ¿Ok? Empezamos con el ensayo SPT. El ensayo SPT es uno de los ensayos que ha revolucionado la geotecnia. ¿Ok? En el rango de ensayos in situ es el ensayo más utilizado a nivel mundial, el SPT.
¿ok? Y el más recomendado, porque se puede aplicar en una gran cantidad de suelos. Claro, excepto en gravas, ¿no? Pero para las arenas, los suelos finos, se puede utilizar sin ningún problema. El ensayo SPT consiste en introducir un muestreador cilíndrico hueco en el fondo de una perforación y para introducir en el terreno a este muestreador se aplica una cierta cantidad de golpes a través de un martillo estándar. Ese martillo estándar tiene una masa estandarizada de 63.5 kilogramos. Usualmente esta masa puede ir variando, ¿ok? Incluso algunos aplican 64 kilogramos, ¿ok? Y es lanzado desde una altura de 76.2 centímetros. Entonces, cada martilleo que se ejecuta, pues es el número de golpes. Entonces, básicamente, se introduce el muestreador a una profundidad de 30 centímetros y se anota el número de golpes necesarios para introducir ese muestreador en 30 centímetros. Ese número de golpe correlaciona la resistencia no drenada para suelos cohesivos y el ángulo de fricción interna para los suelos granulares. Además, permiten la recuperación de muestras alteradas y el procedimiento en realidad es bastante simple, ¿ok? Lo que se hace es que en realidad el muestrador tiene 45 centímetros de longitud, ¿ya? Ese digamos es el muestrador, y se introduce en tres etapas, de 15 centímetros cada uno. Entonces se aplica una cantidad de golpes para que el muestrador ingrese los primeros 15, ese número de golpes se llama n sub 0, nuevamente se sigue aplicando el martilleo y se contabiliza el número de golpes para introducir el segundo tramo, al cual se le llama n sub 1, y el último tramo n sub 2. Finalmente, el primero se descarta y el NSPT es la suma de los dos últimos tramos. Es por eso que acá se menciona que el número de golpes es el número para introducir 30 centímetros la muestra, los últimos 30 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el proceso de ejecución del ensayo y básicamente hay ciertas consideraciones que hay que tomar en cuenta. ¿Ok? Por ejemplo, si en cualquier tramo de 15 centímetros se aplican más de 50 golpes sin lograr avance, entonces el ensayo se detiene. O sea, si usted aplica más de 50 golpes y viste que no avanzaste mucho, o sea, no llegaste a alcanzar los 15 centímetros, eso significa que el terreno es muy denso, muy rígido. Entonces ya no puedes continuar el ensayo y colocas la palabra rechazo. ¿Ok? Eso ocurre, por ejemplo, cuando se encuentran pues suelos muy rígidos. Aquí vemos el muestrador. Este es el muestrador que se introduce. Tiene una longitud de, acá vemos, ¿no? De 12 a 18 pulgadas de longitud. ¿Ok? Bueno, aquí vemos ya el equipo completo. Este es el martillo que se eleva a una altura de 76.2 centímetros. ¿Ok? Acá hay una placa de contracarga donde impacta el martillo y esa energía es transmitida a través del mástil, que es una barra metálica, hasta el muestrador. Este es el muestrador. Este muestrador va penetrando en el terreno y pues la penetración se realiza en tres etapas, ¿no? De 15 centímetros cada uno. Aquí vemos más de cerca el muestrador, o sea, este muestrador tiene esa característica. Acá tiene una punta afilada para la fácil penetración. Esta punta afilada usualmente se retira con una especie de rosca. Y acá también tenemos un orificio de salida de aire. Además, esta también se puede extraer utilizando una rosca. Aquí vemos ya el muestreador, ¿no? Esta es justamente la punta que tiene una característica afilada para que fácilmente penetre el suelo. Y claro, manualmente lo podemos desenroscar. Igual en esta zona, no sé si ven acá una junta,
¿no? Esa junta pues me permite desenroscar. Y finalmente esta varilla se divide en dos para la fácil extracción de la muestra. Aquí vemos ya la varilla dividida en dos, ¿no? También se le conoce como caña partida porque se divide en dos para poder extraer la muestra que se tomó pues, durante el ensayo. Usualmente el equipo tiene esa característica, ¿no? Consiste en un trípode, ¿ok? 3 brazos de apoyo y luego se coloca un motorcito para elevar la masa, porque esta masa pues tiene 63.5 kilogramos, así que gracias al motor con una cuerda, acá en la parte superior una polea, permite elevar el martillo hasta esa altura, 76 centímetros, y se deja caer. Entonces al impactar aplica un golpe, ese golpe en realidad pues hace que penetre el suelo, y así sucesivamente se va realizando el ensayo hasta penetrar los primeros 15, luego los segundos 15 centímetros y finalmente el tercer tramo también de 15 centímetros. Aquí en esta fotografía derecha ya podemos ver una versión diferente del equipo SPT, ¿no? Claro, y eso ya es motorizado. Esto, por ejemplo, es un equipo mixto, porque tiene una perforadora para perforar el terreno a la profundidad que deseamos y a la vez tiene un SPT. Entonces, durante la perforación, digamos, hemos alcanzado una profundidad y queremos ejecutar el ensayo. Retiramos la corona, movemos esta perforadora y luego alineamos el ensayo SPT a ese orificio. Colocamos el muestrador del ensayo SPT y las varillas necesarias para llegar hasta esa profundidad y ejecutamos el ensayo SPT. Una vez realizada el ensayo SPT, nuevamente retiramos todo el equipo SPT e introducimos la corona para seguir perforando. Y así sucesivamente. ¿Ya? Estos son ya los equipos mixtos. Entonces aquí en esta imagen vamos a visualizar el proceso de ensayo. Primero, se perfora el terreno hasta una profundidad deseada. ¿Ok? Por ejemplo, que sean unos 5 metros, ¿no? Con la perforadora llegaste a 5 metros, dices, oye, yo voy a hacer el ensayo acá. Retiras el cabezal e introduces el SPT. Este es el muestrador SPT, esta es la varilla que llega, conecta pues hasta la placa de impacto del martillo y este es el martillo que se eleva a una altura de 30 pulgadas o 76.2 centímetros, se deja caer aplicando un golpe y esa energía se transmite a través de esta varilla de tal manera que el muestrador penetre al suelo. Entonces, vamos contando la cantidad de golpes para penetrar los primeros 15. Una vez penetrados los primeros 15, anotamos ese número de golpes. Y proseguimos. Nuevamente, seguimos contando para que el muestrador ingrese al segundo tramo de 15 centímetros. Y anotamos ese segundo número de golpes. Finalmente, en el último tramo igual. Anotamos el número de golpes para penetrar el último tramo de 15 centímetros. Entonces, todo este suelo ingresará a la muestra, tal como vemos acá, porque la muestra tiene un orificio intermedio y acá una parte filosa para la fácil penetración en el terreno. Entonces el terreno va penetrando al muestrador, ya cuando se termina de realizar el ensayo, esta varilla se extrae y justamente la muestra queda extraída. Claro que esta muestra ya es una muestra alterada, porque como estamos martillando al terreno, pues se va a alterar la estructura. Así que esta muestra simple únicamente sirve para clasificar al suelo, para saber qué tipo de suelo es. Ahora, el número de golpes es la suma del número de golpes de los últimos dos tramos. Este tramo se descarta. Ahora, ¿por qué se descarta? Porque recuerden, le mencioné que usualmente este equipo se acompaña con una perforadora y la perforadora trabaja con la inyección de agua y el agua va a alterar hasta cierta zona. O sea, toda esta zona va a ser alterada. El agua la va a cambiar su contenido de humedad. Entonces,
La metodología indica que los primeros 15 centímetros deben ser descartados justamente porque durante la excavación o la perforación ya fueron alteradas. Y a partir del segundo y tercer tramo recién tomamos apuntes del número de golpe. ¿Ok? Esa es la forma de ejecución del ensayo de penetración estándar, el ensayo SPT. Y todo este procedimiento pues está normalizada en la STM de 1586. Un aspecto que hay que tomar en cuenta y hay que en muchos casos vigilar es la energía de impacto. ¿Ok? Teóricamente, la energía de impacto, porque al elevar el martillo hasta cierta altura, vamos a tener una energía potencial gravitatoria. Esa energía va a ser igual a la masa del martillo o la gravedad multiplicado por la altura de caída. Entonces, como conozco la masa, conozco la aceleración de la gravedad y conozco la altura de caída, puedo calcular la energía teórica para cada impacto. O sea, para cada golpe, esta es la energía teórica. Sin embargo, muchos investigadores a lo largo de la historia indicaron de que la energía que se transmite a través del mástil, finalmente la energía que llega al muestrador, oscila entre un 30 y a un 60 o 70%. O sea, la energía que realmente se aplica al terreno puede variar entre un 30 a 70% de la energía de impacto. ¿Ok? Entonces es por esa razón que los investigadores recomiendan realizar la corrección del NSPT a un 60% de la energía. ¿Cómo se realiza esa corrección? Pues de esta manera. Tenemos el NSPT, recuerden este N es la suma de los números de golpes de los últimos dos tramos. A ese N se le debe multiplicar por la relación de energía real entre el 60% de la energía teórica. Y de esa manera ya tendremos el N sub 60. Ese término o ese número 60 significa que estás realizando una corrección al 60% de la energía teórica. Entonces, claro, lo ideal sería controlar la energía real. Y eso es muy complicado porque tendríamos que colocar, no sé, pues, ¿no? Un sensor de energía, ¿no? Una instrumentación adicional que en muchos casos no se realiza. Entonces, se facilita introduciendo una constante, ¿no? Esta constante reemplaza a esta relación de energía. Y esta constante va a depender básicamente del tipo de equipo. ¿Ok? Entonces, el N60 finalmente va a ser el NSPT multiplicado por el factor de corrección de energía. Claro que adicionalmente se debe multiplicar por 4 factores más, tal como vemos acá. Este es el N directamente obtenido en campo. Si corrijo al 60% de la energía, tendré el N60. Y además de ello, se debe corregir por presión o por sobrecarga. Y cuando uno realiza la corrección por sobrecarga, el nombre cambia, sería N160. Y a ello se debe agregar el factor de corrección dependiendo del diámetro de la perforación. También se debe considerar el factor de corrección por la longitud de la varilla y finalmente el factor de corrección del tipo de muestreador. Ahora, ¿cómo calculamos el factor de corrección de sobrecarga? Este factor de corrección de sobrecarga se calcula como la raíz cuadrada de la presión atmosférica entre el esfuerzo vertical efectivo. ¿De acuerdo? Y los demás factores se determinan utilizando esta tablita. Por ejemplo, acá, la sobrecarga lo calculamos como la raíz cuadrada de la presión atmosférica entre el esfuerzo vertical efectivo. Y este valor C sub n no debe superar a 1.7. Aquí hay un error, ¿ya? Esto debería ser 1.7. ¿Ok? No debe superar a ese valor. Si supera, lo ajustamos a 1.7. Ahora, esta tablita también me proporciona
ciertos rangos para estimar el factor de energía, ¿no? El factor de corrección de energía dependiendo del martillo. Si es un martillo manual, si es un martillo de seguridad, si es un martillo automático, pues va a ir variando el coeficiente de corrección de energía. Luego tenemos el coeficiente de corrección del diámetro de la perforación, del diámetro del pozo. Dependiendo del diámetro, tenemos diferentes factores de corrección. También dependiendo de la longitud de varilla. ¿Ok? Esta varilla se refiere pues a esta de acá. Cuanto mayor es la longitud, acá obtenemos factores de corrección mayores también, ¿no? Entonces, hasta los 4 metros, el factor es 0.75, de 4 a 6 metros, 0.85, de 6 a 10 metros, 0.95, de 10 a 30 metros, 1, y mayores que 30, el factor empieza a reducir. Usualmente los ensayos SPT se ejecutan hasta los 30 metros. ¿Ya? Eso es usual. Incluso en la mayoría de los casos, por ejemplo, en el Perú se ejecutan pues ensayos de hasta 15 metros, ¿no? ¿Ok? La norma, cuando revisemos la ecuación de suelos, ahí vamos a ver justamente que la norma indica que los ensayos deben ejecutarse hasta los 15 metros. Y finalmente, el factor de corrección por tipo de muestrador. Eso va a depender efectivamente del tipo de muestrador. Usualmente se utiliza el muestrador estándar. Y para ese caso, pues ese factor simplemente sería 1. Finalmente, ya determinada cada uno de estos factores, multiplicamos al n obtenida directamente en campo, tendremos el N160. Este número usualmente se utiliza para evaluar el potencial de licuación de suelos. Ojo que el potencial de licuación de suelos lo vamos a ver en el capítulo 3, ¿ya? Después del parcial. En la literatura existen diversas correlaciones entre el número de golpes y ciertos parámetros del terreno. Por ejemplo, acá podemos correlacionar el ángulo de fricción interna con el número de golpes. ¿Ok? Esta tablita fue propuesta por el profesor Monet, ¿no? Inicialmente, bueno, esta tabla es muy famosa. Lo pueden encontrar en cualquier libro, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, dice que trabaja con el N70, o sea, con un N corregido al 70% de la energía, para arenas, ¿no? Arena puede ser de grano fino, de grano medio, de grano grueso. Y estos números de acá son el NSPT. Por ejemplo, si yo realicé el ensayo SPT en una arena media y resultó que el NSPT es de 4 a 7, entonces esa arena se encuentra en el estado suelto. Y además, para ese mismo tipo de suelo, el ángulo de fricción puede variar entre 30 y 32. ¿Ok? Por lo contrario, si realicé el ensayo en una arena media, pero cuyo valor de N oscila entre 21 y 40, esa arena se encuentra densa. Y además, su ángulo de fricción interna puede oscilar entre 36 y 42. ¿Ok? Entonces, esa tablita se usa de esa manera. Ahora bien, si el suelo es cohesivo, en función al NSPT, puedo saber su consistencia. Por ejemplo, si el NSPT es menor que 2, la consistencia de esa arcilla es muy blanda, de 2 a 4, blanda, de 4 a 6, media, de 8 a 15, rígida, de 15 a 30, muy rígida, y cuando el número de golpes en esa arcilla es mayor que 30, esa arcilla es dura. Y acá observamos el valor de su resistencia, ¿no? A mayor número de golpes, mayor será su resistencia. Finalmente, ese es el perfil que usualmente se obtiene durante la ejecución del ensayo SPT. Acá vemos la superficie del terreno y la profundidad. ¿Ok? Por ejemplo, acá está la cota, la altitud, ¿no?
Acá la profundidad relativa, ¿no? La superficie cero, al 1 metro, 2 metros, 3 metros y así sucesivamente. Llegó esto hasta los 16 metros. Entonces, a cada metro se ejecutó un ensayo SPT. Esta primera línea muestra el n sub 0, los n's que los descartas, pero igual se pueden registrar. Y acá muestra ya los dos últimos. Este es el n del segundo tramo y este es el n del tercer tramo. Finalmente se suma. 9 más 10, 19. Por eso es que esta línea o este punto casi llega a 20, ¿no? Porque en realidad se está ploteando la suma. Y así sucesivamente, ¿no? A cada metro se realiza el ensayo. Entonces ahí observamos cómo varía la resistencia a la penetración del suelo. Y además, con la muestra extraída, se clasifica el suelo y se grafica los diferentes perfiles a lo largo de la perforación. Ventajas y desventajas. Este equipo permite la obtención de muestras y además permite conocer el número de golpes en función a la resistencia al esfuerzo cortante del suelo. Es sencillo y de bajo costo relativo, funciona para muchos tipos de suelo, se puede utilizar incluso en rocas blandas y el equipo está disponible en todo el mundo. ¿Ok? Es por ello que este ensayo es uno de los ensayos más ejecutados. Claro que así como tiene ventajas, también tiene desventajas. Su principal desventaja es que la muestra obtenida siempre será alterada. Además, no se permite aplicar este ensayo en suelos muy blandos. Cuando el suelo es muy blando, ahí usualmente hay mucho error. La resistencia del suelo es sensible al análisis de los números de golpe y este equipo toma en cuenta muchas variabilidades e incertidumbres, principalmente la energía. ¿Ok? En la actualidad hay una tendencia de medir la energía real, pero eso requiere pues una adaptación de un sensor de medición de energía. ¿Ok? Por ejemplo, en el estado actual del arte, de la investigación del ensayo SPT, justamente se hace el monitoreo de la energía, ¿no? Entonces, las investigaciones actuales están viendo cómo medir la energía durante el ensayo, porque justamente los valores de N dependen mucho de la energía de impacto y de la energía que finalmente se transmite al muestreador. Ese es el ensayo SPT. No sé si tienen alguna pregunta respecto del ensayo SPT. ¿Está claro? Jóvenes, no sé si me escuchan. Sí se me escucha, ¿no? Ya, gracias, Fabio Marvin, gracias. Ok. Ahora vamos a ver otro ensayo también muy importante, el ensayo de penetración de cono, CPT. Este ensayo es un ensayo más especializado que el anterior, ¿ok? Está normalizado por la STMD 5778 y consiste en introducir una sonda cilíndrica a una velocidad constante de 2 centímetros por segundo, sin necesidad de aplicar golpe. A diferencia del ensayo anterior, esto no aplica golpe, sino más bien aplica presión de tal manera que se introduce una sonda cilíndrica en el terreno. Por lo tanto, esa es justamente su desventaja, ya que para introducir la sonda cilíndrica, el suelo no debe ser muy denso, porque a mayor densidad que presenta el suelo, es más complicado introducir esa sonda. La sonda está equipada con medidores de esfuerzo para medir la resistencia en la punta, la resistencia de la fricción lateral y algunos tienen también un sensor de medición de poropresión. Este ensayo permite la obtención y recopilación continua en un computador y permite
la determinación de la resistencia al cortante no drenado del suelo, o sea, el CU. ¿Ok? Permite conocer de forma aproximada el perfil estratigráfico. También permite determinar la capacidad de carga del suelo para el diseño de cimentaciones. Este es el equipo. Actualmente pues hay diversas versiones del equipo CPTU o CPT. ¿Ya? Igual, usualmente ya tiene equipos con orugas para acceder a cualquier lugar y normalmente pues se monitorea a control remoto. ¿Ya? Ojo que este equipo no es tan pequeño, necesita un vehículo para que sea transportado, ¿no? Por ejemplo, una cama baja, etcétera, ¿no? Entonces, para llevarlo al sitio. Y eso incrementa los costos de movilización. Aquí vemos el esquema de realización. Esta es la sonda, ¿ya? Todo esto es la sonda. Internamente hay unos sensores que detectan la fricción lateral, la resistencia en el cono y la presión de agua. Por ejemplo, acá está la sonda, ¿no? ¿Ok? Ojo que la sonda puede tener diversos diámetros. Puede tener desde 30 milímetros de diámetro hasta 100 milímetros de diámetro. ¿Ok? Entonces, pues va a depender de cada equipo, ¿no? Entonces, ¿cómo se ejecuta? Usualmente un camioncito, y en la foto anterior, pues esto puede ser una oruga, ¿ok? Un vehículo introduce la sonda a través de una serie de varillas. La introducción se realiza a presión, ¿no? Una presión hidráulica, y a un ritmo de 20 o 2 centímetros por segundo. Y cada vez que es necesario se puede agregar varillas de 1 metro, ¿no? Por ejemplo, hay una varilla, otra varilla, otra varilla, otra varilla. Las varillas usualmente tienen 1 metro de longitud. Entonces, a medida que va profundizándose más, vamos agregando más varillas. Y aquí observamos justamente la sonda. Esta sonda, a medida que aplicamos presión, va a registrar la fricción lateral, va a registrar la resistencia en la punta y usualmente algunos ya tienen el sensor de detección de la propulsión. Ahora, cuando el equipo no tiene este sensor, se denomina CPT. Y si el equipo tuviera este sensor de medición de peropresión, ahí el nombre cambia. Se le llama CPTU. ¿Ya? Dependiendo del sensor de peropresión, si es que lo tiene, se llama CPTU. Esa U es una referencia a la lectura de la peropresión. ¿Ok? Entonces ya saben, si el equipo lleva una U, significa que ese sensor detecta la peropresión. A esta sonda se le llama el piezocone. ¿Ya? Bueno, ya todo el equipo pues es el piezocone, ¿no? Esa es la sonda, piezocone. Perdón, esta es la sonda piezocone y todo el equipo ya se llama CPT, ¿ya? Porque es un ensayo de penetración de cono. A lo largo de la historia, pues hay diferentes versiones de la sonda. ¿Ok? Por ejemplo, esta sonda fue desarrollada en la Universidad de Delft, una de las primeras sondas. Luego tenemos la sonda Begemann, esta de acá. Luego tenemos el cono eléctrico, esto ya tiene sensores eléctricos. Y finalmente el CPTU. Este CPTU ya hace una detección de la presión de poros. Y acá vemos las ondas, ¿no? Hay unos sensores internos que hacen lectura de la fricción lateral, de la resistencia en el cono y de la poropresión. ¿Ok? La ventaja de este método es que tiene una muy buena base teórica. Dentro de la base teórica, pues hay unas ecuaciones. Por ejemplo, permite registrar la resistencia a la penetración del cono, al cual se le llama Q minúscula sub C. Permite controlar la fuerza total de penetración que se aplica pues a través del equipo.
Permite la lectura de la fricción lateral en esta parte de la sonda y con ello se puede calcular la fricción lateral unitaria a través de estas ecuaciones. Por ejemplo, la resistencia a la penetración va a ser Q sub C entre el área transversal del cono. La fricción lateral será por diferencia, ¿no? Esta fricción lateral va a ser igual a la carga total o la fuerza total menos la fuerza registrada en el cono. Y con ello podemos calcular la fricción lateral unitaria, que vendría a ser esta fuerza de fricción entre el área lateral. Y además se calcula la razón de fricción, que viene a ser la fricción unitaria entre la resistencia del cono. Esos dos parámetros últimos son importantes, porque en función a los intervalos, la base teórica puede clasificar al suelo. Por ejemplo, esta tablita lo podemos graficar y obtener este mapa. ¿Ok? Por acá tenemos la resistencia del cono y por acá tenemos la fricción en porcentaje, ¿no? O sea, tenemos este resultado, la relación de fricción y este resultado. Entonces, por ejemplo, si en una cierta profundidad la relación de fricción fuera 5 y la resistencia en el cono fuera, pues no sé, 7, entonces acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces trazamos una línea horizontal, la intersectamos con esa línea vertical y esa intersección está ubicada en la zona 11, ¿no? Y la zona 11 corresponde a un suelo fino muy rígido, dice, ¿no? ¿Ok? Un suelo fino granular muy rígido. Entonces, de esa manera se puede clasificar al suelo. Y ojo que este ensayo solamente se puede ejecutar en arcillas, limos y arenas relativamente de baja densidad. En gravas no se puede ejecutar. Aquí justamente vemos el perfil estratigráfico. ¿Okay? La sonda va a detectar pues la fricción lateral. En función a ese mapa podemos saber si es una arena, una arcilla, etc. Y aquí los registros son continuos a lo largo de la profundidad. Por ejemplo, registra la resistencia, el cono, registra la fricción unitaria y registra la poropresión. Porque esta sonda seguramente es un CPTU. Con la interpretación de estos parámetros puedo saber de qué tipo de suelo se trata. ¿Ok? Así como todos los equipos tiene ventajas y desventajas. Sus ventajas o principales ventajas es que permite obtener un perfil continuo de forma rápida. Los resultados no dependen del operador, es más, este equipo ya es sofisticado, así que va conectado a un computador y el computador a través de un software lo traduce en perfiles estratigráficos. Tiene muy buena base teórica y es muy bueno para suelos blandos. ¿Ok? Ahora, las desventajas es que el equipo es costoso. Además, se requiere operador calificado para que opere y para que haga la interpretación de la base de datos obtenida. Utiliza elementos electrónicos, por lo tanto se descalibran, hay que estar calibrándolo siempre y no permite la toma de muestras. ¿Ok? Además, no se recomienda utilizar en suelos gravosos. Esas son sus desventajas del equipo de penetración de cono. El siguiente ensayo es el ensayo de veleta. ¿Ok? Así se llama, ensayo de veleta. En inglés, el Vane Test. ¿Ya? Se conoce con las siglas VST, normalizada por la STMD 2573. Y este ensayo se utiliza solamente en arcillas blandas y medias, porque usualmente la ejecución es manual. Ahora, consiste en introducir una hélice
Esta hélice es la que se introduce en el terreno a una velocidad de 2 centímetros por segundo. A ese ritmo debe introducirse. Una vez que se introduce a la profundidad deseada, digamos ya está en la profundidad deseada, ensamblamos el cabezal, el torquímetro. Este es el cabezal o torquímetro. Acá vemos el torquímetro. Una vez ya ensamblada, con la mano y usando la manija aplicamos rotación, giros. Ese giro es transmitido por una serie de engranajes al eje central. Y finalmente la hélice empieza a girar, aplicando esfuerzo cortante al suelo. Y de esa manera podemos medir la resistencia no drenada del suelo. Entonces su principal característica de este ensayo es conocer la resistencia no drenada del suelo. Y además este ensayo proporciona una medición directa y confiable justamente de ese parámetro. Usualmente sirve para determinar la capacidad portante de una cimentación. Ahora, este equipo tiene muchas versiones. Hay equipos de diferentes tamaños. Hasta incluso hay equipos de bolsillo, o sea, tamaño de un lapicero. ¿Ok? Entonces, pues, con ese equipo uno va, previo de realizar el vaciado de la zapata, por ejemplo, cuando ya se realiza la excavación, entonces podemos ejecutar ese ensayo, ¿no? Para verificar la capacidad portante a través de la resistencia no drenada del suelo. Esta es la forma de ejecución del ensayo. También se puede ejecutar dentro de un pozo previamente excavado. Por ejemplo, la perforadora excava hasta cierta profundidad, retiramos la corona, introducimos la hélice y a partir de esta superficie introducimos a un ritmo de 2 centímetros por segundo hasta alcanzar una profundidad mínima de 50 centímetros. O sea, lo mínimo de 4 veces B debe ser 50 centímetros. Luego colocamos el torquímetro y aplicamos torque. Entonces ese torque es transmitido a través de esta varilla y la hélice empieza a girar. ¿Ok? Así vamos girando, vamos aplicando torque y haciendo lectura del torque cada vez que realizamos el ensayo. Usualmente la lectura se debe ejecutar a cada 10 segundos. ¿Ok? Y progresivamente el torquímetro va incrementando hasta llegar a la ruptura. Cuando esta hélice empieza a girar, el suelo empieza a romper. Entonces, la base matemática que sustenta este equipo, pues está basada únicamente en el cilindro, ¿no? Porque cuando la hélice gira, el suelo en toda esta área del cilindro se rompe. Entonces va a haber una resistencia de oposición del suelo en la cara de este cilindro, en la base superior y en el tronco cónico. Por eso, el torque aplicado se va a repartir en el torque 1 del cilindro, en el torque 2 de la base, en el torque 3 para romper la superficie del terreno acá y en el torque 4 que está asociado pues al tronco cónico. Si sumas esos 4 torques, esa sumatoria va a ser el torque medido. Relacionado con la resistencia al corte no drenada va a ser una constante. Esta constante depende de las dimensiones del torque. Usualmente esta constante ya lo proporciona el fabricante. Y de esta manera podemos medir la resistencia al corte no drenado y la resistencia al corte residual. Claro que también se debe considerar un factor de corrección, K minúscula, que eso va a depender del índice, perdón, del índice de plasticidad del suelo. Aquí observamos la variación de K. Puede variar desde 1.2 hasta 0.5, dependiendo del IP del suelo. Y acá vemos un reporte de ensayo, ¿no? Entonces se hacen lecturas a cada 10 segundos, ¿no? Lecturas en el torquímetro. Claro que al inicio es 0, poco a poco vas girando, pasados los 10 segundos haces una lectura, pasa otros 10 segundos, otra lectura, y así sucesivamente. El torquímetro va a ir registrando incremento hasta llegar a un pico y luego en este pico el suelo falla. Y finalmente tenemos la resistencia residual. Si se dan cuenta, esto es muy parecido a la curva esfuerzo de formación, ¿no? En un ensayo triaxial, por ejemplo.
Y usualmente pues se presenta un perfil de este tipo, ¿no? Se anota la profundidad, por ejemplo acá. Tenemos la profundidad y a cada metro se ejecuta un ensayo. Esta gráfica muestra la resistencia residual, o sea, esta resistencia, y este gráfico muestra la resistencia pico, o sea, esta resistencia. Recuerden que en los suelos densos siempre habrá una resistencia pico y otra residual, ¿no? Entonces ahí se presenta ese perfil. El ensayo SPT, perdón, el ensayo BST es simple, económico y rápido de realizar. Como les mencionaba, tiene muchas versiones, ¿ya? Uno puede, fácilmente uno lo puede adquirir dependiendo pues, del tamaño del equipo, ¿no? Como les decía, hay equipos desde el tamaño de un bolígrafo que son cómodos, uno lo puede adquirir, y además cada vez son más sofisticados, que no necesitas hacer ningún cálculo, directamente en una pantallita digital te arroja la resistencia no drenada. El equipo es ampliamente disponible en todas las partes del mundo. La introducción de la hélice puede provocar alteración del suelo, por eso hay que ejecutarlo de forma muy cuidadosa. Los errores en la lectura del torque pueden influir en el resultado, así que hay que estar constantemente calibrándolo. Este ensayo no se puede realizar en suelos granulares y arcillas muy rígidas, ya que el torque lo aplicamos manualmente. ¿Ok? Ya, esa es la característica del ensayo de la veleta. Otro ensayo muy importante es el presiómetro. ¿Ok? El presiómetro es una sonda que tiene una membrana hinchable. Se coloca en un pozo previamente perforado y luego se aplica presión para que la membrana se hinche. Con esa característica podemos determinar el módulo elástico, el módulo de corte, la presión lateral, el ángulo de fricción interna, la resistencia al esfuerzo no drenado, ¿ok? Y acá en el esquema justamente visualizamos la ejecución del ensayo, ¿no? Esta es la sonda, ese es el presiómetro, ¿ya? El presiómetro y bueno, la varilla que me permite alcanzar la profundidad deseada en un pozo previamente perforado. Una vez alcanzada la profundidad deseada, ¿qué hacemos? Aplicamos presión de celda, ¿no? Aquí hay una celda que entrega presión a través de un fluido y ese fluido hace que la membrana se hinche, aplicando presión lateral al terreno. Entonces, aplicamos la presión lateral, esa presión se va monitoreando, se va controlando a través de la celda de carga y además el volumen también se empieza a controlar. Entonces, podemos determinar el incremento de presión y la deformación lateral. Con esa información obtenemos el módulo de corte, el módulo elástico, la presión lateral, la resistencia al corte no drenado y la presión lateral. Toda esa información se puede obtener con el presiómetro. Ojo que el presiómetro permite conocer la constante K sub 0. Claro, de forma indirecta, pero ya que vas a conocer el esfuerzo horizontal y el esfuerzo vertical lo puedes calcular en función a la altura. Y recuerden, la constante K sub 0 va a relacionar el esfuerzo horizontal que se obtiene a través de este equipo entre el esfuerzo vertical que simplemente se puede calcular. Así que el presiómetro es uno de los equipos que proporciona la constante K sub 0. Finalmente, tenemos otro equipo importante, el dilatómetro de placa plana. ¿Ok? Acá en la imagen visualizamos, esta es una vista frontal y esta es una vista en perfil. Y acá hay un pistoncito de acero flexible. Igual que en el caso anterior, a través del eje se inyecta presión y este pistón o membrana de acero flexible sale, ¿no? Con una distancia de 1.1
1 milímetros, ¿no? Entonces, eso permite también determinar la resistencia no drenada, permite conocer la presión lateral del suelo, la relación de preconsolidación de las arcillas y el módulo elástico. Son muy adecuados para arcillas y arenas. Aquí vemos el proceso de ejecución. Introducimos a un ritmo de 2 centímetros por segundo. Cualquier sonda se debe introducir a ese ritmo, ¿ok? Ya llegada hasta la profundidad deseada, ¿qué hacemos? A través de la celda de carga aplicamos presión. Y esa presión hace que la membrana flexible salga, ¿no? Se hinche de esta manera. Y al hincharse va a presionar al suelo, va a detectar su deformación, la carga lateral y por lo tanto el módulo de corte, la resistencia no drenada. Este ensayo también permite determinar de forma indirecta la constante K sub 0. Porque al aplicar presión estás conociendo el esfuerzo horizontal lateral. Entonces, conoces ese esfuerzo, calculas en función a la profundidad el esfuerzo vertical efectivo y conoces la constante K sub 0. ¿Ok? Esos son los equipos principales. Ojo que no son los únicos. Hay muchos equipos. ¿Ya? Yo se les voy a enviar un libro. A ver, me permiten, voy a buscarlo. Se les voy a enviar un libro de... Bueno, no es un libro de lectura obligatoria, pero para que lo tengan. Ya, se los voy a enviar. Es un libro muy importante. Aquí les voy a mostrar. En todo caso, a ver, les comparto ya. A ver si se puede compartir. Ahora vamos a ver. Ya ahí les estoy compartiendo. Bueno, va a demorar porque está cargando. Te muestro el libro. ¿Pueden visualizar mi pantalla? Sí, profesor. Sí, ya. Les estoy compartiendo este libro. Ya. Dice Ensayos in situ en Ingeniería Geotécnica. ¿Ya? El autor es Monet, Jacques Monet. Y aquí ustedes pueden visualizar los diferentes tipos de ensayo. ¿Ok? Por ejemplo, para medir el contenido de humedad y la densidad, ¿no? ¿Qué ensayo se ejecuta in situ? ¿No? Luego tenemos ensayos para suelos y rocas, diversos tipos de ensayo que se ejecutan en campo. Tenemos medición de la presión total y de la presión de poros de agua subterránea. Bueno, hay diferentes tipos de ensayo. Y acá tenemos, digamos, algunas mediciones como, bueno, acá podemos medir las deformaciones, ¿no? Presión hidráulica, etc. Y esto es, el capítulo 5 es básicamente los ensayos fundamentales, ¿ok? Ahí vemos el ensayo de placa de carga, vemos ensayos principales, el ensayo de carga cíclica, ¿ok? Y están los ensayos de penetración.
Ahí están, pues, el CPT, CPTU, SPT y otros ensayos más. Ahí uno puede profundizar más sobre los ensayos. Y ensayos para medir la resistencia al corte del suelo. Dentro de ellos está el ensayo de veleta. Para medir presiones, ahí está el presiómetro. Ese es el que hemos hecho en la descripción. También está para ensayos para medir la permeabilidad del suelo. ¿Ok? Y así pues uno puede encontrar una serie de ensayos, ¿no? Por ejemplo acá, a ver si puedo acceder a los ensayos de... Parece que no. Bueno, página 113, más o menos será 120. Incluso acá detalla el fundamento, ¿no? En qué se basan esos ensayos, cómo fueron implementados, cuáles son las pruebas que sustenta, etc. Bueno, ahí está, ¿no? Este es el ensayo CPT. ¿Ok? Toda la teoría que sustenta el ensayo, ¿no? Las diversas ondas. Aquí hay un penetrómetro andino. Ahí está. Diferentes tipos de ensayos, ¿no? Así que para que lo tengan como libro de consulta y les compartí. Bien. Otro aspecto muy importante, y ya con esto finalizamos, y me parece que hoy no me va a dar tiempo para resolver un ejemplo, así que ya el ejemplo lo vemos el lunes, ¿ya? Pero quiero terminar de una vez esta parte que es un poquito conceptual. Entonces les mencionaba, otro aspecto muy importante es el muestreo. ¿De acuerdo? Para ello hay técnicas, ¿no? Que lo vamos a ver acá de forma rápida, resumida. Y las muestras se pueden extraer en zanjas, en pozos, en excavaciones, se puede extraer de forma manual, se puede extraer de forma aplicando presión o percusión, etc. Por ejemplo, en las fotos observamos, ¿no? Esta sería una muestra alterada, ya que la densidad ha sido modificada durante la excavación. En cambio, aquí observamos una muestra inalterada, porque mantiene, o sea, con el trabajo digamos, del obrero, no sé si, digamos, se corta la muestra, pero manteniendo la estructura intacta. Y aquí hay otra forma de muestreo. Este muestreo cilíndrico se realiza en perforaciones. Entonces, pues, como verán, la muestra se puede obtener de diferentes maneras, de forma manual o a través de las perforaciones. Ahora bien, existen dos tipos de muestras, como ya lo habíamos mencionado. Las muestras alteradas son muestras representativas que mantienen su contenido de humedad de campo, pero ya alteró su estructura, o sea, su densidad principalmente, ¿no? Durante la excavación se suelta el material, entonces eso ya vendría a ser una muestra alterada. Y por otra parte están las muestras inalteradas, que mantienen no solamente su contenido de humedad intacto, sino también su estructura. O sea, mantiene su densidad y todas sus propiedades del suelo. La muestra más recomendada, evidentemente, son las inalteradas. Claro, en ciertos suelos ya no es necesario obtener muestras inalteradas, ¿no? Por ejemplo, en el ensayo SPT, ni modo, ahí lo único que puedes es obtener muestras alteradas. Pero las muestras alteradas sirven principalmente para la clasificación de suelos. Ahora, las muestras inalteradas sirven principalmente para los ensayos especiales. Por ejemplo, el ensayo de corte directo, el ensayo triaxial, el ensayo de consolidación, ¿no? Entonces, mantener la estructura del suelo, eso aporta bastante y reduce la incertidumbre durante la ejecución del ensayo. ¿Cómo se obtienen las muestras? De dos maneras. Uno, manualmente,
y otro a través de ciertos equipos de muestreadores. Ahora, ¿cómo se obtiene manualmente la muestra? Es muy sencillo. Imagínese, llegaste a una calicata, te posicionas en la base de la calicata y quieres extraer una muestra. Coges martillo, cincel, ¿no? Y vas realizando una excavación de tal manera que obtengas una muestra cúbica. Esta muestra cúbica puede tener una dimensión de 20 por 20 o 30 por 30 centímetros. ¿Ok? El tamaño va a depender de la cantidad de ensayos que uno va a ejecutar. Mínimamente debe tener 20 por 20 para que tengas la suficiente cantidad para realizar todos los ensayos en el laboratorio. Luego, con una cuchilla se corta o con una sierra. Usualmente se utiliza una sierra, la sierra de cortar acero, ¿no? Para que no altere mucho la muestra. Y luego se coloca en una caja. ¿Ok? Esta caja generalmente es de madera. Puede ser una caja metálica también. Pero antes de colocar dentro de la caja, esa muestra debe ser impermeabilizada. Entonces, ¿qué se hace para impermeabilizar? Se coloca una membrana, puede ser una membrana de tela de yute, ¿ok? Por ejemplo, esas telas de saco de harina, ¿no? Esas telas de algodón, ¿no? Se cubre todo y luego una capa de parafina. La parafina es la que realmente va a impermeabilizar. La idea de impermeabilizarla es mantener su contenido humedad. Así se puede aplicar varias capas. ¿Ya? También se puede colocar una membrana plástica, ¿ok? Para impermeabilizar. Entonces aplicamos una membrana plástica y parafina, pero mucho cuidado con la temperatura de la parafina, ya que si es una temperatura muy alta va a derretir al plástico, ¿no? Entonces aplicas parafina, pero alrededor de unos 50 grados, pues, ¿no? Y así una, dos capas, hasta tres capas. Luego de haber impermeabilizado, colocamos sobre la caja metálica y lo sellamos. Y usualmente en el espacio que queda, llenamos con poliéster expandido, ¿no? O sea, con Tecnopor, para que durante el transporte no se quiebre la muestra. Todo ese cuidado hay que realizarlo para proteger al máximo la muestra y que llegue intacto al laboratorio. Otra manera de obtener muestra es usando un muestreador cilíndrico, que puede ser un tubo de PVC, pero la idea es que la punta tenga una forma de cuchilla. O hay muestreadores ya especializados, muestreadores metálicos que justamente tienen esa punta tipo cuchilla. Entonces vamos excavando todo alrededor y vamos presionando levemente de tal manera que el muestreador ingrese o la muestra ingrese al muestreador hasta obtener la longitud adecuada y luego lo cortamos y sellamos. ¿Ok? Colocamos una tapa impermeable arriba y abajo. Lo sellamos muy bien, lo embalamos, colocamos la etiqueta, el nombre, la profundidad, la fecha, a qué pozo corresponde, igual acá, ¿no? En la caja se coloca esa etiqueta, ¿no? La fecha, a qué profundidad se extrajo la muestra, a qué calicata corresponde, etc., a qué proyecto corresponde. Todo ese rotulado debe ser adecuado para que la muestra, pues, cuando llegue al laboratorio, no se te pierda y no sepas de qué es esa muestra, ¿no? Ahora, utilizando muestreadores. Los muestreadores básicamente se utilizan en las perforaciones. Las perforaciones diamantinas, las perforaciones de rotación, etc. Y hay dos tipos de muestreadores. Los muestreadores de pared ancha, aquí vemos, esta pared cilíndrica es ancha, acá también, y los muestreadores de pared delgada. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Si utilizas un muestreador de pared ancha, al momento de introducirse la muestra, se va a alterar, ya que el muestrador, el metal es muy ancho y la muestra que ingresa se va a presionar demasiado. En conclusión, los muestradores de paredes anchas permiten obtener muestras alteradas, mientras que los muestradores de pared delgada permiten obtener muestras inalteradas. Y dentro de todos los muestradores, por ejemplo, hay dos conocidos. El muestrador Terzaghi, que se utiliza en el ensayo SPT,
Ese muestrador que vimos en el ensayo de CPT es el mismo, se le llama muestrador Terzaghi. Y este segundo muestrador es el muestrador Shelby. Acá está. Este es el famosamente conocido, porque permite la obtención de muestras inalteradas. Es por eso que se utiliza bastante el muestrador Shelby. ¿Ok? Por ejemplo, acá vemos el muestrador Terzaghi, ¿no? El muestrador Terzaghi. Este de acá es el muestrador Shelby. Es un tubo simple, pero de pared muy delgada. ¿Ok? Entonces tiene una longitud que puede variar entre 40 a 60 centímetros, ¿ya? El diámetro también puede variar, pero este es el muestrador que me permite obtener muestras inalteradas para realizar los diferentes ensayos en laboratorio. Finalmente, ya con esto terminamos. Recuerden que los ensayos directos y los indirectos deben ser complementarios. ¿Ok? Y esta imagen ayuda a entender eso. Por ejemplo, hay dos prospectores. Un prospector directo usa métodos directos, por ejemplo, el SPT, y un prospector indirecto que obtiene el perfil geotécnico a través de ensayos geofísicos, ¿no? Entonces, para el prospector indirecto, el perfil es de esta manera. Mientras que para el prospector directo, según su reporte, el perfil es de esta manera. Claro, esta es la interpretación que realiza este prospector. Igual, esta es la interpretación que realiza este prospector. Pero si se dan cuenta, la realidad es muy diferente. Es más, ninguno de los dos acertó. ¿De acuerdo? Por lo tanto, siempre hay un grado de incertidumbre. Y si queremos reducir el grado de incertidumbre, ¿qué tenemos que hacer? Aumentar la cantidad de exploraciones. Pero pese a que usted ejecute muchas exploraciones, siempre habrá un grado de incertidumbre. Es por ello que estos dos métodos deben ser complementarios. Sobre todo, los métodos indirectos deben complementar a los métodos directos para reducir la incertidumbre. ¿Ok? Pero definitivamente va a haber incertidumbre. Esta incertidumbre hace que nosotros, los ingenieros, en el diseño consideremos factores de seguridad bastante elevados. Y eso lo vamos a ver a partir del día lunes, ya que el día lunes vamos a entrar ya a cimentaciones superficiales, donde básicamente se toman en cuenta factores de seguridad bastante elevados. Bien, jóvenes. No sé si tienen preguntas. Y a ver cómo va con los grupos. Hay 30 alumnos. Hay todavía 15 alumnos en grupo, ¿ah? Sí. Es importante ya definir los grupos porque yo necesito asignar a cada grupo información. Entonces ya voy asignando, este fin de semana voy asignando a todos los grupos que ya tienen más de 5 integrantes. Por ejemplo, al grupo 7 ya lo puedo asignar, grupo 6, grupo 5, grupo 4 solamente hay 2 integrantes, grupo 3 le falta un integrante, grupo 2 ya está completo. Recuerden que la cantidad de integrantes es entre 5 y 6, ¿ya? Así que por favor, jóvenes, organícense y de una vez definan los grupos porque necesito asignar a cada grupo información con la cual van a trabajar para el trabajo final. Bien, jóvenes. No sé si tienen preguntas. Se me pasó el tiempo para la asistencia. Uy, ya son prácticamente las 7. Todo está claro, ok. Bueno, esta PPT ya está en el aula virtual. Ya, así que es un poquito teórica, sí, y el día lunes resolveremos un ejemplo asociado a este tema, ¿ya? Y yo les he alcanzado exámenes parciales y ahí ustedes pueden visualizar preguntas de exploraciones geotécnicas. Entonces vamos a resolver una de esas preguntas, ¿ya? Bien. Muchas gracias. Hoy estuvo un poquito rápido porque
Como tuvimos un feriado y pocos ingresaron, así que nos retrasamos un poquito con los ejercicios de resistencia, pero tuve que nivelarme, ¿no? Entonces ya el día lunes todavía me queda pendiente el ejercicio de exploraciones geotécnicas. Ah, José, pregunta, ¿el día de hoy había una sesión adicional? No, solamente fue por un tema administrativo. En la mañana se había programado una sesión por un tema administrativo, ya que el jueves pasado realizamos la sesión. ¿Ya? Simplemente era un tema administrativo para que la universidad lo registre, nada más, ¿no? Pero no hicimos ninguna sesión. ¿Ya? Bien. Ok. Muchas gracias, jóvenes. Nos vemos el día lunes. No se olviden registrarse en los grupos, porque este fin de semana ya tengo que proporcionar la información a todos los grupos. Cuídense, nos vemos el siguiente lunes. Chao. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos.